La Biblia es la palabra de Dios, no es cualquier libro. Es más, la misma palabra Biblia significa en la raíz del latín el libro de los libros. Es decir, significa que la Biblia es única, que no hay otro libro que se compare a la palabra del Señor, a la Biblia. Algunos traducen la palabra Biblia como biblioteca, que también es buena referencia. Pero la idea de llamar a este libro la Biblia en el latín original era para describir que este es el libro de los libros. Todos los libros de psicología, filosofía, hablan acerca de mejorar nuestra conducta, de tener buenas morales, etcétera, etcétera, pero son verdades relativas. Sin embargo, la palabra del Señor nos revela la verdad absoluta. La Biblia es el único libro que contesta las grandes preguntas del ser humano, 3 en especial y específicamente hablando. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Y a dónde vamos? La palabra del Señor contesta a cabalidad y específicamente estas 3 grandes preguntas que hasta el día de hoy la raza humana no ha llegado a una definición absoluta. La palabra del Señor nos dice que nosotros somos creación de Dios, que hemos sido hechos a su imagen y semejanza, y también la Biblia nos revela nuestro destino y nuestro futuro eterno, ya sea con Cristo en el paraíso o ya sea en el infierno, separados de Dios para todos aquellos que rechazaron al Señor Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Este versículo en 1 de Timoteo capítulo 2, el versículo 4, nos dice el cual quiere, o sea, hablando de Dios. Dios quiere. Esta es la voluntad de Dios. ¿Qué cosa? Que todos los hombres sean salvos. Pero el versículo no termina ahí. El versículo tiene una segunda parte. Si usted ha sido salvo y redimido por la sangre de Cristo, ya tiene la primera parte del versículo. La segunda parte y el complemento nos dicen que vengan al conocimiento de la verdad. Que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y cómo podemos encontrar ese conocimiento? ¿Cómo podemos conocer esa verdad si no es a través de la palabra de Dios, la Biblia? Si no es leyendo las Escrituras donde Dios nos plasma su voluntad para que nosotros podamos tener ese conocimiento de la verdad. No vivamos en mentiras, no vivamos en engaños. Y si es así, probablemente usted está viviendo así, porque no está leyendo su Biblia, porque no estamos conociendo la verdad de Cristo para nosotros y vivimos en la mentira del diablo, en la mentira que el mundo nos ofrece. Y carecemos del conocimiento de la verdad. Cuando el diablo tentó a Jesús, Jesús le respondió diciendo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos esa palabra para alimentar nuestra alma y nuestro espíritu, así como alimentamos también nuestro cuerpo. Voy a pedirles que abran sus Biblias a Hebreos capítulo 5, el versículo 12 en adelante. Este pasaje nos dice que la voluntad del Señor también es que un día, así como usted aprende, llegue a enseñar la palabra de Dios. Doy gracias al Señor por los maestros y maestras de escuela dominical que tenemos en esta congregación, porque están enseñando y transmitiendo la verdad a estos niños que necesitan ser instruidos en la Biblia. Pero no solo los maestros o los pastores deben enseñar. Usted es un maestro y un pastor en su casa. Usted es una maestra en su casa, en su hogar. Usted tiene sus estudiantes, sus niños que están tiernos y abiertos a la palabra de Dios, o
a las cosas del mundo y el diablo si usted no le enseña la palabra de Dios. El apóstol Pablo, después de un tiempo, volvió, si es que fue él quien escribió Hebreos, volvió a la iglesia y les hace un reclamo a los hermanos. Y les dice, ¿qué ha pasado? Después de verlos, conversar tal vez con ellos, compartir con ellos, ve la situación espiritual de la iglesia y les dice, hermanos, ¿qué ha pasado con ustedes este tiempo? ¿Qué ha sucedido con sus vidas, con su tiempo en estos meses y años que han pasado en mi ausencia? Dice el pastor Pablo. ¿Por qué reclama eso? Versículo 12 de Hebreos 5. Habiendo o porque debiendo ser ya, ¿qué cosa? Maestros. Después de ¿cuánto tiempo? ¿No dice algunos meses? ¿No dice algunas semanas de mi ausencia? Tanto, mucho tiempo tenéis necesidad de ¿qué? De volver a escuchar los mismos mensajes de antes. Ojalá que nuestro pastor David no tenga esa opinión de nosotros en esta temporada que nos visite. De después de un tiempo volver y decir, el hermano fulano de tal sigue con los mismos problemas de carnalidad que tiene. Aquella hermanita sigue con el mismo carácter que hace años atrás tenía. ¿Cuántos años de creyentes ya llevamos en la casa de Dios? ¿Cuánto tiempo conocemos la voluntad de Dios para nosotros y no aprendemos hasta ahora? Pablo dice aquí, ya ustedes con este tiempo deben estar enseñando la palabra de Dios. Deben ser ya maestros de aquellos nuevos que están llegando, o de ir y testificar a personas, o de ir y enseñar y discipular a otros, así como ustedes fueron discipulados en este tiempo. Ya deberían ser maestros. Y sigue diciendo, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. ¿Quiénes necesitan leche? Joelito Isaac necesita leche. ¿No? El hermano Joel necesita pozole, ya no leche. Elote, ya no leche. La leche es para los niños. Las enseñanzas básicas ya se supone que las hayamos aprendido en el pasado, ya las dominemos y podamos transmitirlas y enseñar a otros nuevos. Ya deberíamos ser maestros. ¿Cuándo un creyente deja de ser niño? Para responder esa pregunta podríamos preguntárnosla en el aspecto físico. ¿Cuándo un niño deja de ser niño? Hablando de su carácter, ¿cuándo crece? ¿Cuándo un niño deja de ser niño en su carácter? Yo a mi hijita tengo que decirle las cosas 100 veces y las sigue haciendo mal. ¿Por qué? Porque es niña. Porque es niña. Todavía es niña. Ojalá que cuando crezca, reciba ese crecimiento físico, pueda entender mejor las cosas y ya no decirle 100 veces, sino ya 10 o 5 está bien, y llegar a la meta de decirle solo una vez y que la obedezca y punto, nada más. ¿Cuándo dejamos de ser niños nosotros como cristianos? Cuando hacemos las cosas sin que se nos diga. Cuando el pastor o los líderes no tienen la necesidad de decirte cada vez, hermano, ¿está leyendo su Biblia? Hermano, ¿tienes un tiempo de oración? Hermano, tienes que amar a tu esposa, ¿estás amando a tu esposa? Hermano, ¿estás haciendo eso? Cuando no tenemos la necesidad de que se nos vuelva a repetir y otra vez lo mismo y el mismo consejo y el mismo problema, dejamos de ser niños. Pero cuando seguimos patinando en lo mismo y el pastor se ve en la necesidad de decir lo mismo y repetir el mismo mensaje o leer los mismos versículos, probablemente seguimos teniendo necesidad de leche todavía. Y dice el siguiente versículo en el 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto. ¿Cómo podemos servir al Señor siendo niños?
Necesitamos crecer. Si queremos ser útiles en la obra de Cristo, necesitamos esta experiencia espiritual. Dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Si hay algo que la Biblia nos da, hermanos y hermanas, es el discernimiento del bien y del mal. Esa palabra discernimiento tiene que ver con ese sedazo, que no sé si en su país también se llama así. Es un colador que usted pone harina, pone muchas cosas ahí, empieza a moverlo y empieza a cernir, empieza a escoger y a separar lo malo de lo bueno. Cuando leemos la Biblia, nuestro conocimiento hace eso, separa lo malo y lo bueno, no lo mezcla, no dice, aquello no parece tan malo, no me parece tan malo, lo voy a practicar. No, la Biblia trabaja en nuestra mente y en nuestra conciencia para hacer solo lo bueno delante de Dios. Enseñar tiene beneficios, hermanos. Enseñar la palabra de Dios tiene beneficios. Un profesor nos decía en el seminario, no hay mejor forma de aprender que enseñando. Y díganme que no es así ustedes maestros, hermano Carlos, hermano Rodolfo, hermana Inés, ¿cuánto hemos aprendido por enseñar la palabra de Dios? Y es que esto nos rige y nos obliga a entrar y escudriñar. ¿Cómo puedo dar a los niños algo que no tengo? ¿Cómo yo puedo pararme enfrente y decirles algo que no vivo, ni estudio, ni practico? El enseñar tiene sus beneficios porque aprendo la palabra del Señor, porque recuerdo la palabra del Señor, y aquellos que son enseñados reciben más fe. Sus hijos que usted enseñará recibirán fe, porque la palabra del Señor dice, la fe viene por el oír. ¿Oír qué? El oír la palabra de Dios. Enseñar tiene sus beneficios. Busquemos 2 de Timoteo capítulo 3, el versículo 16. Este pasaje que estoy seguro algunos de ustedes aún lo han memorizado. 2 de Timoteo capítulo 3, el versículo 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La pregunta en sus boletines dice, ¿qué significa la palabra inspirada? Y el diccionario nos dice que significa soplada o dada por el aliento de Dios mismo. Eso significa la palabra inspirada o inspiración. La Biblia dice toda la escritura, es decir, toda la escritura es soplada. Eso es lo que hacemos cuando hablamos, ¿no es cierto? Usted sopla aire. A ver, hable sin aire. ¿Se escuchó algo? Cuando hablamos, soplamos. Y esta palabra significa que ha sido dada y soplada por el aliento, hablada por el aliento de Dios mismo. Toda la escritura es soplada y dada por el aliento de Dios. Y no dice solo parte de ella, dice toda, no dice solo el Antiguo Testamento o solo el Nuevo Testamento, dice toda la escritura. Hay grupos hoy en día, iglesias grandes, grupos religiosos que creen solo en el Antiguo Testamento, como los judíos. Hay grupos grandes e iglesias grandes que creen solo en el Nuevo Testamento, una religión que se llama solo Jesús, y no creen en el Antiguo Testamento. Entonces, aquí este versículo nos enseña que tanto Antiguo como Nuevo, todo es palabra de Dios. No hay manera de decir que Dios no es el autor de este libro, no hay manera. Por ejemplo, en el Salmo, en el Antiguo Testamento, en el Salmo 22, David escribe
estas palabras en los versículos diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él escribe esta profecía sin saber que 1000 años después un hombre en la cruz iba a repetir la misma frase diciendo, Lama sabactani, Dios, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? David en el mismo pasaje escribe, horadaron mis manos, horadaron mis pies, sin saber que 1000 años después esto se iba a cumplir con el Señor Jesucristo. Isaías también escribe, porque un niño nos es nacido, y llamará su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Miqueas también escribe diciendo, de ti, Belén Efrata, de ti saldrá el Salvador. 650 años antes del nacimiento del Señor Jesucristo, estos hombres escribieron la profecía de Jesús. ¿Cómo lo sabían? El Espíritu sopló e inspiró. No hay forma, no hay manera de decir que Dios no es el autor de este libro. Solo el Espíritu Santo pudo haber hecho algo así, de hombres que ni se conocieron, de hombres que ya murieron en el pasado, pero qué concordancia hay en la palabra del Señor que nos dice que uno solo es el autor. Cuando nos introducimos en las profecías de la palabra de Dios, nos damos cuenta que no hay otro libro, por ejemplo, que haya anunciado el nacimiento de Buda. No hay otro libro que haya anunciado el nacimiento de Mahoma. No hay otro libro que haya anunciado la venida de José Smith. U otro libro que haya anunciado o profetizado la venida o el nacimiento de Mahatma Gandhi, o de Elena de White, o de Carlos Russell, y tantos que hay que han tergiversado la palabra del Señor. El versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y esta palabra perfecto significa maduro, cabal. Maduro, cabal. ¿Qué es lo que quiere lograr el Señor en nuestras vidas a través de la Biblia? Madurez. Madurez. Pero si no la leemos, si no la estudiamos, si solo nos conformamos con media horita aquí en la iglesia y durante la semana, hasta el siguiente domingo, ¿cómo podemos lograr el propósito de Dios en nuestras vidas? Igual con nuestros niños, hermanos. Es usted el responsable de tenerlos en su casa e instruirlos y enseñarles la palabra de Dios. Usted no vaya a pensar que con la media hora que le damos a los pobres maestros aquí, su niño tiene que cambiar. Su niño va a cambiar cuando usted le enseñe la palabra del Señor. Usted va a cambiar cuando usted aprenda la palabra de Dios. Usted va a mejorar, madurar y ser más perfecto cuando estudie la Sagrada Escritura del Señor. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, dice. En años antes la ciencia trataba de llevar la contraria a la Biblia, la palabra del Señor, y negar los hechos históricos y científicos que también hay. La Biblia no es un libro de ciencia, pero nos enseña ciencia. La Biblia no es un libro de historia, pero nos enseña historia de los tiempos pasados. Y al paso del tiempo la ciencia ha ido cambiando y apegándose más a la Biblia. No sé si han leído noticias donde dicen los titulares que la ciencia se está acercando y apegando cada vez más a la Biblia, a los hechos históricos que hay en la Biblia y a los hechos científicos que hay en la palabra del Señor. Es la ciencia la que ha ido cambiando durante los años. Hace 100 años atrás en Francia sacaron un documento de 51 puntos donde decía cosas en contra de la Biblia, supuestamente científicas. Ningún científico profesional hoy en día y de renombre cree en ese documento sacado hace 100 años atrás. Todos lo han desechado. ¿Por qué? La ciencia ha ido cambiando. La Biblia no ha cambiado. Y si significa que la ciencia se está acercando más a la Biblia,
es porque la Biblia tiene la razón. Por ejemplo, en la parte central, lo que la ciencia decía hace años atrás era de que la Tierra era un disco plano, así como pensaba Cristóbal Colón antes de descubrir América. La Tierra era plana. Pero ¿qué dice la palabra del Señor en Isaías 40:22? Todo esto con versículos de la palabra del Señor. La Tierra es, ¿qué cosa? Una esfera redonda. Años después de descubrir aquello, ¿qué dice ahora la ciencia? La ciencia dice que la Tierra es una esfera. Antes la ciencia decía que solamente habían 100 estrellas. Pero ¿qué dice la Biblia en Jeremías 33:2? Innumerables estrellas. ¿Qué dice la ciencia hoy en día? Que hay ciertamente innumerables estrellas. Antes la ciencia decía que el aire no tiene peso. Pero Job 28:25 descarta aquello. Antes la ciencia decía que cada estrella es igual. Primera de Corintios 15:41 dice cada estrella es diferente. Y ahora la ciencia también ha comprobado que cada estrella es diferente. La ciencia decía que la luz está fija en un solo lugar. Job 38:19-20 dice que la luz se mueve. Ahora la ciencia ha podido comprobar que la luz ciertamente se mueve. Antes la ciencia decía que la tierra está sentada sobre un gran animal. Los griegos, por ejemplo, creían que un gran hombre fisicudo llamado Atlas sostenía la tierra en sus espaldas. Si ustedes ven los libros de Atlas, libros geográficos que hablan de la tierra, un hombre sosteniendo un globo en sus espaldas. Y alguien se preguntó, ¿y sobre qué está asentado este hombre? Y respondieron sobre 5 grandes columnas. Ah, muy bien, ok, esa es la respuesta. Y después de un tiempo, alguien por ahí se preguntó, ¿y sobre qué están asentadas estas 5 columnas? Entonces la respuesta vino inmediatamente después de reunirse los científicos, llegar a la conclusión de que esas 5 columnas están asentadas sobre un gran elefante. Todo lo que les estoy diciendo es historia griega y egipcia. Y la gente lo creyó. Y después de años, alguien se preguntó, ¿y sobre qué está sentado este elefante? ¿Y saben cuál es la respuesta, hermano? Usted lo dijo. Sobre una gran tortuga. Y así sucesivamente. ¿Y dónde está asentada la tortuga? Y la penúltima conclusión es de que esta tortuga estaba sentada sobre una gran serpiente enroscada. Después de años la pregunta, ¿y dónde está la serpiente asentada? Y la conclusión final, la serpiente está nadando en un gran mar. Si esas personas hubiesen ido a la Biblia y hubiesen leído sencillamente Job 26:7, donde dice, la tierra flota libre en el espacio, se hubiesen ahorrado miles y miles de investigaciones. Y ahora la ciencia precisamente apoya la teoría de que la tierra flota en el espacio. La ciencia decía antes que el viento se mueve en un solo sentido. La Biblia dice que el viento se mueve en círculos en Eclesiastés 1:6. La ciencia ahora apoya esa teoría. La ciencia decía antes que en el fondo del océano hay solo planitud, es plano. Pero el versículo de Samuel y de Jonás dicen que el fondo del océano tiene profundidades o profundos valles, y montañas. Y ahora la ciencia también ha descubierto que el océano en su fondo tiene valles y montañas. Y así podemos seguir. Hay más todavía teorías que la ciencia decía en la parte, en el pasado, pero que ahora la palabra del Señor lo refuta. ¿Cuántos años atrás fueron escritos estos versículos? ¿Cuántos miles de años atrás? Y vemos que la ciencia cada vez más se asemeja a lo que dice la palabra del Señor.
un hombre conocido en la historia, Isaac Newton, es aquel físico matemático que descubrió la luz eléctrica, dijo esto: existen más evidencias y pruebas de autenticidad en la Biblia que en la misma historia. Por eso Jesucristo es mi Salvador. Isaac Newton fue un cristiano, un creyente, un hijo de Dios, aquel que gracias a él tenemos luz, electricidad. George Washington, primer presidente, ¿no? Hermana Elena, ¿él fue el primer presidente de Estados Unidos? George Washington. Le pregunto a ella porque ella recién dio su examen de ciudadanía, por si acaso. Felicidades de paso, hermano. Este hombre dijo: es imposible que un gobernante se atreva a gobernar sin tomar en cuenta la palabra de Dios. Es imposible que un político pueda gobernar sin tomar en cuenta la palabra de Dios. Y muchos hombres que hablan acerca de la palabra de Dios, de la Biblia. Porque Juan también dice en el versículo 63 del capítulo 6, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Vida que cambia, que transforma nuestro ser, nuestro carácter y hace que seamos maduros, perfectos y cabales delante de Dios y delante de los hombres. Debemos saber también que la palabra de Dios no es de interpretación privada. ¿Qué significa esto? Busquen conmigo, por favor, Primera de Pedro, el capítulo 1, versículos 19 en adelante. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo, ¿qué cosa? Inspirados por el Espíritu Santo de Dios. La Biblia no es un libro de interpretación privada. Significa que no podemos leerla sin la intervención del Espíritu Santo. Porque Él fue quien la escribió, por lo tanto necesitamos a Él. ¿Por qué es que existen sectas falsas, queridos hermanos? ¿Por qué es que existen sectas falsas? Porque cada cual interpreta la Biblia a su manera. En Corea hay una mujer que se dice llamarse la Dios Madre. Dice que ella es la segunda encarnación de Jesucristo. Y vieran ustedes la cantidad de personas y fieles devotos que le siguen. Y se ve en la noticia que cuando ella pasa todos se agachan y veneran y unos lloran y dicen: es Dios mismo encarnado, la Madre Diosa. Y innumerables grupos religiosos que podemos nombrar en esta mañana diciendo cuán equivocados y errados están, lejos de la buena interpretación que se le da o se le debe dar a la palabra de Dios. Muchos que dicen que no existe el infierno, muchos que dicen que no existe el cielo, que Cristo no es Dios, que no existe el diablo. Hermanos, la Biblia con claridad nos hablan de estos y muchos otros temas que ellos ignoran. En medio de tanta confusión y oscuridad, la única luz es la palabra del Señor. Mientras nuestro Señor Jesucristo regrese al mundo, la única antorcha que la humanidad puede tener es la Biblia. Y usted y yo debemos seguir esa antorcha, seguir esa luz. Busquen conmigo Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios, el capítulo 2. El versículo 9 hasta el 14 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para quienes. ¿Cuántos aman a Dios en esta mañana, hermanos? Dios dice que ha preparado grandes cosas para aquellos que le aman.
El versículo 10, pero Dios nos las reveló. Interesante que esta palabra no dice nos las enseñó, dice nos las reveló. La palabra enseñar tiene que ver con nuestra mente humana. Cuando enseñamos algo, la mente debe estar recibiendo aquello. Pero esa no es la palabra para este versículo. Dice la Biblia, nos las reveló. Y cuando habla de revelación, tiene que ver con algo sobrenatural. Ya ahí no trabaja nuestra mente, ahí trabaja nuestro espíritu, hermanos. Dice que fue revelada a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quiénes de los hombres saben las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién? El Espíritu de Dios. Nadie puede entender la palabra de Dios sin la intervención del Espíritu de Dios. El versículo 12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Se ve que aquí el Espíritu y la Biblia están unidos. Es algo que no se puede separar. El Espíritu Santo de Dios tiene que estar ahí en la Biblia y es la palabra de Dios. El versículo 14 nos dice que el hombre natural no percibe estas cosas. ¿Quién es un hombre natural? Una persona natural es aquella que no tiene al Espíritu Santo de Dios, que ha nacido y está así como ha nacido, naturalmente, sin arrepentimiento, sin fe, sin el Espíritu Santo de Dios en su vida. Ojalá que usted ya no sea natural. El hombre natural, dice, no percibe. Es más, el hombre natural, el que no conoce ni tiene a Dios, tiene un concepto de la Biblia. ¿Cuál es su opinión? Dice, son locura y no las puede discernir ni entender. Aquí la palabra locura en griego da el significado de estupideces. Qué fuerte. Tonterías. La Biblia es una tontería, es una estupidez. Las cosas que se enseñan ahí, esa opinión tienen aquellos que no creen en la palabra de Dios. Es trivial, no es importante. Aún creyentes hoy en día, al parecer, tuviesen una opinión pobre de la palabra del Señor porque no le dan la importancia respectiva. No es importante en sus vidas. El hombre natural, dice, no percibe porque son locura para él. La palabra de Dios ha sido dictada y dada por el Espíritu mismo, quien es el autor. Y con esto decimos que para entender la Biblia necesitamos ¿a quién? Necesitamos al autor. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Para interpretar las doctrinas necesitamos al autor. No importa el título, el cargo que tenga alguien, no importa el nivel o grado de inteligencia humana que haya, no sirve nada de esto. Para entender la palabra del Señor necesitamos al Espíritu Santo de Dios para comprenderla. Busquemos un versículo en 2 Corintios 3, 18. 2 Corintios capítulo 3, el versículo 18. Dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un ¿qué? En un espejo. Este libro es el espejo de nuestras vidas. La palabra del Señor en el versículo dice, mirando a cara descubierta este libro, la gloria del Señor que está en este libro. Aquí no dice mirando las novelas. Aquí no dice mirando Hollywood, aquí no dice mirando la tele, aquí no dice mirando al mundo, aquí no dice mirando a las personas, mirando la Biblia, mirando la gloria de Dios que contiene este libro para que nuestra vida sea, ¿qué cosa?
transformada de gloria en gloria. Si quieres que tu vida sea transformada, que tu carácter cambie y ya no quieres ser el mismo de antes, por ti mismo nunca lo vas a poder lograr. Necesitas el poder sobrenatural de la palabra de Dios. Necesitas mirar a este espejo todos los días. Por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Eso es lo que hace la Biblia en nosotros. Nos rejuvenece. ¿Usted estaba buscando la solución o el remedio para no envejecer? La última noticia es que el brócoli es el alimento de la juventud, dice. ¿Han leído eso? Y es verdad, está comprobado. Si usted quiere conservarse un poco jovencita, jovencito, brócoli, dice, ¿no? Pero aún ni el brócoli, ni cuántas recetas que existen podrán combatir la ley de la termodinámica. Todos envejecemos. Pero el espíritu se va renovando. Qué bendición, hermanos. Que podamos leer la Biblia y esta Biblia nos dé juventud, nos dé vida, nos dé vigor para seguir nuestra vida. Salmos 19, del 7 al 10, si lo pueden anotar. En Salmos 19, el salmista nos dice otros nombres para la Biblia, como por ejemplo, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová, aquí la Biblia tiene otro nombre y se llama la ley. La Biblia tiene otro nombre y se llama el testimonio de Jehová. Dice que es fiel, que hace sabio, ¿a quién? Al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos. Aquí la Biblia tiene otro nombre y se llama mandamientos, que son rectos, que alegran el corazón. ¿Cuántos están tristes, hermanos? ¿Cuál es la solución? Que mi esposo me regale flores por lo menos una vez al mes. Que se acuerde, así me va a hacer feliz. Puede ser, por un ratito. Pero lo que nos da gozo y felicidad y bienaventuranza es la palabra del Señor. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel, y que la miel que destila del panal. Estos nombres tiene la Biblia en Salmos 19. Anote Deuteronomio 17, 14 al 20. Es una instrucción que le da Jehová a los reyes, a quienes deberían gobernar. Y el versículo 18 y 19 dice, y sucederá que cuando él se siente sobre el trono de su reino, es decir, una persona, un gobernante, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro en presencia de los sacerdotes y levitas, la tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios. Eso está en Deuteronomio. Estoy leyendo la Biblia. Todos los días. Y claro, usted no es un gobernante, ni político, ni un rey, pero sí es gobernante, político y rey de su hogar. Amén. Y tiene que leerla. Punto número 1. En la Biblia encontramos dirección. En la Biblia encontramos dirección, encontramos guía. Dios, siendo dueño de nuestras vidas, nos da las instrucciones de cómo debemos andar. En Salmos 37, 23 dice, porque por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Nada puede dirigir mejor nuestra vida que la palabra de aquel que nos creó.
de la palabra del Señor. La Biblia dice también, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Una lámpara llena ¿de qué? De aceite, de combustible, para que ese fuego alumbre. En tiempos antiguos el aceite era sinónimo o de pobreza o de riqueza, así como son los Toyotas 2016 hoy en día. O los autos o carros nuevos. Wow, aquel es rico, aquel es pobre si tiene un carro viejo, no sé. Pero en aquel tiempo el aceite era sinónimo de decir aquella persona que tiene bastante aceite y se ve porque su lumbrera está fogosa y alumbrando, es una persona próspera, tiene dinero. Y la gente muchas veces dormía con sus lámparas encendidas. Pero cuando veían una casa oscura con la luz apagada, entonces esto era sinónimo de pobreza, porque no había para comprar el aceite para las lámparas. Hermanos, nuestras vidas, nuestras familias muchas veces andan en oscuridad, en tinieblas, en pecado, porque no hay esa riqueza espiritual que es la palabra y el aceite en nuestras vidas para que alumbre nuestro caminar. La Biblia es un libro que nos da dirección. Número 2, en la Biblia encontramos promesas. Promesas, anote conmigo Josué capítulo 1 versículo 8. Esta promesa que se cumple, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día... pero no nos hemos dado cuenta que también dice de noche. Dice Josué, de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, note usted, entonces, esa palabra entonces significa o sea. Si has meditado de día y de noche, si no has apartado de ti, de tu boca, este libro de la ley, entonces, como resultado, dice el Señor, haré prosperar tu camino. Y algunas cosas te saldrán bien. Y otras te saldrán mal. Algunas decisiones serán buenas y otras serán malas. No. Dice, y todo te saldrá bien. ¿Por qué muchas cosas nos están saliendo mal hasta ahora? Dígamelo usted, respóndame. ¿Por qué muchos planes nos salen mal? ¿Por qué tomamos malas decisiones? Porque se aparta de nuestra boca, de nuestra meditación y de nuestra vida este libro de la ley. La Biblia nos promete esto. Punto número 3, en la Biblia encontramos fortaleza al desanimado, al caído. Dice la palabra, se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no lo tiene. En Isaías 40, 29 nos dice que Él hace correr a aquellas personas que están desanimadas y con poca fortaleza. La Biblia es un libro que nos da fortaleza, nos da ánimo en nuestro caminar. Quiero leer algo que alguien escribió y dice de la siguiente manera. Este libro revela la mente de Dios, el estado moral y espiritual del hombre, el camino de la salvación, revela el castigo del pecador no redimido y la bienaventuranza del creyente. Y usted dice amén. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son obligatorios, sus historias verdaderas y sus decisiones inmutables. Léelo para ser sabio, créelo para estar seguro, practícalo para ser santo. Y usted dice amén. Es luz que dirige, pan que sostiene y consuelo que alegra. Es mapa del viajero, bácula del peregrino, brújula del navegante, espada del soldado y la carta magna del cristiano.
En la Biblia está el paraíso restaurado, el cielo abierto y las puertas del infierno descubiertas. Cristo es su gran tema, nuestra salvación su buen propósito y la gloria de Dios su meta. Debe ocupar la mente, gobernar el corazón y guiar los pies. Y usted dice amén. Léelo con lentitud, léelo con frecuencia y léelo con oración. Es mina de prosperidad, es un paraíso de gloria y un río de placer. No es dado en esta vida, nos es dado, en esta vida, será abierto en el juicio y será recordado eternamente. Trata del deber más grande, recompensará la labor más excelente del siervo de Dios y condenará a todo aquel que juega con su sagrado contenido. Y todos decimos amén.